Gracias, Jesús. Qué bonito es nuestro Dios. Dios les bendiga mucho. Tomen su asiento, amados hermanos. Toda la bendición para ustedes. Qué lindo es reunirnos nuevamente. Amén. Gloria al Señor. Qué bendición tan grande. Qué bueno es esto, hermano. Él está aquí. Salió el sol o es un espejismo. Gloria a Dios. Salió el sol. Qué bonito. Gloria a Dios. Si trajiste Biblia, abrí tu Biblia, por favor. Segunda de Reyes. Gloria a Dios. En el capítulo 6 de Segunda de Reyes ocurrió algo que en lo natural no podía haber ocurrido. ¿Qué pasó? Ocurrió algo que en lo natural no podría haber ocurrido. Porque cuando Dios interviene, ocurren cosas que en lo natural no pueden ocurrir. Por eso es muy importante que podamos animarnos a creer que cuando Dios interviene, pueden ocurrir cosas que en lo natural no pueden ocurrir. ¿Sí? Gloria a Dios. Y hay momentos en donde necesitamos que algo ocurra. Hay momentos donde necesitamos esa intervención divina. Miren el título que tiene esta historia bíblica. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Uno de los protagonistas justamente de esta palabra, ¿quién es? Eliseo. ¿Y qué dice la palabra? Eliseo. ¿Quién fue Eliseo? ¿Se acuerdan quién fue Eliseo? Eliseo era el criado de Elías. ¿Recuerdan? Luego se transformó en profeta él también. Gloria al Señor. Y fue el sucesor de Elías. Dice que Eliseo, llevando adelante su ministerio aquí en esta tierra, él llevó adelante una escuela de profetas. Él instruía a los profetas. Por eso vemos en varios momentos en donde se desarrolla la historia de Eliseo, que se habla de una compañía de profetas, se habla de los hijos de los profetas, o las esposas, ¿no? de los profetas, porque había una reunión de profetas a su lado, los instruía. Eliseo en un momento está con los suyos. Dice que Eliseo hace flotar el hacha. ¿Puede un hacha flotar? No. No. Entonces aquí evidentemente ocurrió un hecho sobrenatural. Vamos a ver por qué. Mire, capítulo 6 dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo. ¿Ve que no estaba solo? Gloria a Dios. He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Dijo uno de ellos: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Amén. Gloria al Señor. En la primera parte de esta historia vemos que acá hubo alguien que pudo notar la necesidad que había. Bien, hermanos, hay momentos en donde nosotros no podemos darnos cuenta de la necesidad que nos rodea. Bueno, si abrimos la alacena te vas a dar cuenta de lo que te falta, si abrir la heladera, así, bueno, no, pero no me refiero a esa necesidad. Hay otras necesidades que no las advertimos, que no nos damos cuenta. Fíjense, estos fueron llamados a ser instruidos por Eliseo. Eliseo era la cabeza profética de ese lugar y estaba instruyendo a los demás, ¿verdad? Entonces estaban todos juntos, pero en un momento se dan cuenta que el lugar es estrecho. Entonces comienza la expansión. Yo no quisiera hacer hincapié en el hecho de cómo se expandieron estos varones de Dios, sino en el hecho de que hubo alguien que pudo identificar la necesidad. Y yo quisiera que pudiéramos orar en esta mañana para que el Señor nos dé ojos que vean. ¿Cuántos tienen ojos? Tenemos, pero no siempre vemos. No siempre nos alcanza la vista, amén, para poder notar la necesidad que nos rodea. Y no estoy hablando solamente de necesidades materiales, sino que hay otras necesidades. Amén. Tremendo esto. Yo recuerdo, Huguito era un bebé, ¿no? Gloria al Señor. Y yo lo tenía un día UPA, ¿no es cierto? Y jugaba con él, ¿no?
jugaba con él, me encantaba jugar con los chicos a mí cuando eran chiquitos. Gloria a Dios. Ahora ya no quieren jugar más conmigo, no sé qué les pasa. Gloria a Dios. Pero bueno, el hecho es que yo jugaba con él, ¿no? Y frente a nosotros estaba mi papá. Entonces nos miraba y dice, ¿no? Yo nunca hice eso con vos, me dijo. ¿Y por qué no lo hiciste? Y qué sé yo, dice, el abuelo tampoco lo hacía conmigo, dice. ¿No? O sea, bueno, gloria al Señor en la vida. O sea, tuvo un ejemplo y siguió ese ejemplo. Pero en ese momento, ¿por qué salieron de su corazón esas palabras? Porque había una deuda ahí. Pero se dio cuenta ahí. Amén, gloria al Señor. Se dio cuenta allí. Entonces, pero qué bueno que podemos darnos cuenta, nunca es tarde. O sea, nunca es tarde para darnos cuenta, hermanos y queridos, que podemos estar en deuda. ¿Por qué te preguntaste si no andás moroso en algún verás por allí? Gloria, a veces andamos morosos porque tenemos otras deudas, que no estamos hablando de deudas económicas nada más, sino que estamos hablando de otras deudas. Hay deudas de amor, hermano. Gloria a Dios. Deudas de amor. Y nosotros tenemos que tener la certeza como creyentes en Cristo. ¿Cuántos creyentes en Cristo Jesús hay acá? Como creyentes en Cristo Jesús tenemos que tener la certeza, la convicción, la seguridad de que ya pagamos todo. Porque la Biblia dice, no le debáis nada a nadie. Si nosotros no pagamos, ¿qué pasa? Viene la factura. Viene el acreedor. Amén. Viene el acreedor. Entonces, cuando el acreedor llega, hermano, tiene todo el derecho, porque tiene toda la documentación de tocar el timbre y decirte, me debes. Gloria a Dios. En lo espiritual pasa lo mismo. Fíjense que llevamos nuestra vida tan vertiginosamente, vivimos tan a mil, ocurren tantas cosas a nuestro alrededor, el enemigo nos distrae tanto, hermano, que muchas veces nos perdemos de cosas preciosas, estamos generando deuda y no nos damos cuenta. Gloria al Señor. Esto es tremendo. Vos fíjate, tal vez haya alguien que le pidió una palabra al Señor en este día y le haya dicho, Señor, yo necesito que vos me hables hoy. Gloria a Dios. Yo creo que es la mañana para poder abrir nuestro corazón y comprender que el Espíritu Santo no se equivoca. Hermano, tal vez puedas estar en deuda, tal vez podamos estar en deuda todos, de alguna manera. Pero llegó el tiempo de empezar a saldar. Decirle que está lo tuyo. Llegó la moratoria. Llegó la moratoria. El blanqueo. Amén. Ahora que está de moda, hermano. Gloria al Señor. Pero yo quiero, le aplicamos una pizquita de humor a la cosa, pero es serio. Hay momentos que nosotros acumulamos deuda. Gloria a Dios. Acumulamos deuda, ¿no? A veces con los hijos, acumulamos deuda con los padres, con la familia, con la cuñada. Amén. ¿Cuántos tiene deuda con la cuñada, con la suegra? Bueno, tenemos que pagar las deudas, hermano. Gloria a Dios. El hecho que aquí hubo alguien que se dio cuenta, hermano. Se dio cuenta. Y tal vez esta sea la mañana para darnos cuenta. No es el eje central de esta palabra, pero yo quisiera que pudiéramos orar un instante con respecto a esto para luego avanzar. ¿Qué te parece si inclinamos nuestro rostro y estamos frente al maravilloso poder que la palabra de Dios suelta sobre nuestra vida cuando es predicada con fe, cuando hay dirección de parte de su Santo Espíritu? ¿Qué te parece, hermano, hermana querida, si en esta mañana estamos solos frente al Señor? Esto es entre cada uno de nosotros y nuestro amado Señor. Gloria a Dios. Aquí no tiene participación quien está a tu derecha, no a tu izquierda. Esto es algo personal con Dios. Dios, a través de su bendita palabra, nos hace notar que es tiempo que nos demos cuenta, que podamos advertir ciertas situaciones, cosas que a veces no vemos, como en este caso estaban todos allí siendo estrechos y tenían que extenderse. Hay situaciones en la vida, hermano, hermana querida, que te fuerzan a tomar decisiones. Gloria a Dios. Y está muy bien eso. Está muy bien tomar las decisiones correctas, a la hora correcta, en el instante especial que Dios promueve. Pero qué lindo también es adelantarnos muchas veces a las situaciones, hermano. Es poder caminar como Dios anduvo. Es poder caminar como el Señor quiere que vos y yo caminemos.
y necesitamos caminar sin deudas. Gloria al Señor. Señor amado, yo te ruego que en esta mañana tú estés atento a la oración de mi hermano, de mi hermana. Clamamos a ti todos juntos, Señor, pero de manera personal a la vez. Clamamos a ti rogándote, Señor, que tú contemples nuestra situación. Amado Señor, a veces tenemos deudas de amor que no hemos no hemos sabido pagarlas, Señor. No hemos podido cumplir con ellas, porque no sabíamos hacerlo, Señor. Amado Señor, hemos vivido una vida tan lejos de ti, de tus caminos y de los buenos ejemplos que no hemos correspondido tal vez el amor de un hijo, de una hija, de un padre, de una madre. Hubo muchas veces injusticias, Señor, que hemos sufrido y que hemos aplicado. Queremos ponernos a cuenta contigo, Señor. Estamos comprendiendo que muy próxima está tu venida y tú vendrás por una iglesia que esté a cuentas. Tú vendrás por una iglesia que esté en amistad contigo. Yo te ruego de todo mi corazón en esta mañana que tú nos ayudes a ver la necesidad, la verdadera necesidad. Esa necesidad que hay que suplir antes de tu venida, Señor. Dice tu palabra que en los últimos tiempos, en los tiempos postreros, en estos días, el corazón de los padres se volverá a los hijos y el corazón de los hijos se volverá a los padres. Eso nos habla de restauración, nos habla de unión familiar. Clamamos a ti, Señor, para que eso pueda ser una realidad en nuestra casa, en nuestra familia. Amado Señor, ponemos en tus manos cada situación en particular. Y yo sé que tú estás escuchando a mi hermano, estás escuchando a mi hermana. Y hay disposición en su corazón, Señor, de no deberle nada a nadie. Amado Señor, provoca esos momentos de reencuentro, provoca esos instantes de restauración, provoca esos momentos, Señor amado, donde tú nos des la oportunidad de poder estrechar un abrazo a aquella persona que tal vez ni siquiera sabemos por qué estamos lejos. Amado Señor, que pueda ser este 2016 el tiempo, el año en donde la restauración familiar sea una realidad. Tantas veces estamos alejados de alguien, Señor amado, sin una verdadera razón, sin una razón poderosa. Señor, suelta un manto de piedad en nuestro corazón y que nuestro corazón lo absorba. Que podamos ser personas piadosas, Señor amado. Amado Señor, ponemos delante de tu trono ahora todo malestar, todo rencor, toda falta de perdón, Señor. Ya nos resistimos a seguir avanzando con esa carga, no es nuestra, Señor. Por lo tanto, soltamos perdón, Padre amado. Soltamos perdón, soltamos restauración. Y cuando nosotros soltamos el perdón, tú sueltas tu poder y comienzan las cosas a ocurrir, Señor. Estamos frente a una historia bíblica donde ocurrió lo que jamás puede ocurrir, algo sobrenatural. Y creemos en el Dios sobrenatural que hace cosas sobrenaturales. Y hay restauraciones, Señor amado, y acercamientos, Padre bendito, que francamente parecen imposibles de ocurrir, pero tú eres el Dios del imposible. Por lo tanto, Señor, ponemos a tus pies cada situación y declaramos en el nombre de Jesús que vamos a cerrar este año 2016 libres de deuda, Padre amado. Pagaremos cada una de ellas con gusto y te agradaremos. Y muy pronto tendremos ese derecho glorioso de estar libres y poder verte cara a cara. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al que vive. ¡Gloria a Dios! ¡Te alabamos, Jesús! ¡Gloria a Dios! Hecho está. ¡Gloria a Dios! Gracias, Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias, Jesús. Qué lindo. Yo tenía una tía, te voy a contar un testimonio. Yo tenía una tía en aquellos tiempos, ¿no? Gloria a Dios. Donde ella tenía 18 años. A los 18 años de la tía, no saquemos muchas cuentas porque voy a quedar medio mal parado, pero los 18 años de la tía fue hace bastante, ¿no? Gloria a Dios. En aquellos días la cosa era complicada, ¿no? Porque ella se enamoró de un hombre casado. Ay, lo que fue eso, tremendo, ¿no? Este hombre se había separado de su esposa y formó pareja con la tía. Cuando se enteraron los varones de la familia, no sabes lo que fue eso.
Un día mi papá se hizo el detective y la siguió la hermana, ¿no? Entonces entraron en un restaurante, habrán entrado, un café, no sé qué cosa, y el hecho que mi papá fue y se le sentó en la mesa de al lado. Y la tía, pobrecita, no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Entonces lo ignoró mi papá. Entonces el hombre que estaba con ella se empezó a poner molesto y le dice a mi tía, pero ¿quién es ese que te mira tanto? ¿No? Y ella le dijo, no sé. Todos a la comisaría, hermano. Así terminó la historia. Todos presos. Bueno, el hecho que desde ese día, desde esa noche, pasaron 35 años sin hablarse. Tremendo, hermano. Ella estaba en su lecho de enfermedad y nosotros estábamos bien lejos, ¿no? Ella estaba allí en Caseros, vivían ellos. Nosotros estábamos allá por el norte. Y yo estoy allí en la casa donde habitamos y el Señor me habla y me dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo ni bien escuché eso de parte del Espíritu Santo, dejé lo que estaba haciendo y me fui a ver a la tía. Cuando llego a la casa de la tía, estaba ya tenía un cáncer terminal, pobrecita, estaba muy, pero muy desmejorada. Entonces en ese momento yo le presento a Cristo, le hablo del Señor, y ella acepta al Señor. Y vos sabés que, claro, en momentos de desesperación, la familia, cuando hay un caso así, hacen cualquier cosa. Ella la habían llevado para aquí, para allá, qué sé yo, cuántas personas estuvieron visitando y comprometiéndose con el enemigo. El hecho es que ella tiene una amiga personal que le había hecho hacer un par de oraciones a ella. Y cada vez que ella repetía las oraciones que justamente la amiga le sugería hacer, ella se sentía mal. Pero cuando abrió su corazón a Cristo y pudimos orar allí y ella aceptó al Señor, le invadió una paz que le cambió el brillo de los ojos. ¿Amén? Y me dice, ¿podemos orar otra vez? Gloria al Señor. Bueno, vamos, 2 veces entregó a Cristo. Gloria al Señor. El hecho que ese día pasó, ya era por la tarde, yo regreso. Al otro día, a la mañana, ¿quién toca el timbre? El hermano, mi papá. Después de 35 años, hermano. Gloria a Dios. Se restauró la relación. Terminaron llorando los dos ahí abrazados. Y a la tarde partió con el Señor. Tremendo. Nunca llega tarde el Señor. Nunca. Amén. Entonces, vos fíjate qué tremendo, porque es posible la restauración. Es posible la recuperación. A veces algo se pierde. Pues fíjate, ellos se perdieron una relación entre hermanos de 35 años. Gloria a Dios. Era un mal familiar. Yo me perdí a mi papá a 14 años. O sea, si nosotros nos peleábamos. ¿Te das cuenta? Pero vos fíjate, durante 14 años el diablo me robó a mi papá. Durante 35 años se metió en medio de esa relación y una falta de perdón, un rencor. ¿Sabes lo que eso provoca dentro del corazón? No es solamente no verse con la persona. Cuando llevamos la mochila del rencor, de la falta de perdón, eso es terrible, eso trabaja negativamente en nuestro corazón. ¿Amén? Pero este 2016 se va a disipar todo eso. ¿Amén? Gloria a Dios. Bueno, ¿tenés abierta tu Biblia todavía? Mira. Capítulo 6, Segunda de Reyes. Aquí hubo alguien que se dio cuenta que pasaba algo, ¿no? Gloria a Dios. Alguien notó algo e hizo algo, gloria a Dios. Y juntos lograron extenderse. Pero cuando se pusieron a trabajar, versículo 4, dice que se fue pues con ellos Eliseo. Y llegaron al Jordán y empezaron a cortar madera, a trabajar. Gloria a Dios. Mire lo que pasó. Aconteció que mientras uno derribaba un árbol, gloria a Dios, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, Señor mío, era prestada. ¿Qué dijo? Era prestada. Qué problema, ¿no? Qué problema.
algo me dice que el que prestó el hacha quería la misma hacha de vuelta, porque si no, de última voy a decir, bueno, le compro una, ¿no? Gloria a Dios. Pero a mí me parece que quería la misma de vuelta. Gloria a Dios. Fíjate, hermano, el grito era prestada. ¿Vos sabés que vos y yo tenemos prestado un montón de cosas? Nada es nuestro. Nada es nuestro. ¿Cómo no, pastor? Yo tengo la escritura de la casa, tengo la partida de nacimiento de los chicos. ¿Cómo que no? El título de propiedad del coche. Nada es nuestro. Todo es prestado. Todo le pertenece al Señor. Él nos da la oportunidad de poder disfrutarlos. Amén. Es tremendo esto, por favor. Para allí anda Ismael, ¿no? Gloria al Señor. Mira, este bonito lo presentamos el otro día. ¿Cuántos se acuerdan aquí? Es prestado. Gloria a Dios. Es prestado. El Señor nos bendice, nos da hijos, pero son prestados. Gloria a Dios. El tema está en que vos y yo no podemos perder el hacha. Amén. No podemos perder lo prestado, hermano. Gloria a Dios. Mira, ¿te hace pensar esto? Gloria a Dios, hermano. Mira, ahora tenemos que prepararnos para no perder lo prestado y también para un día devolverlo. Ay, ay, ay. Amén. Para un día devolverlo. Hermano, es tremendo esto. Hay cosas que a veces tenemos que devolvérselas al Señor. Y para eso tenemos que estar dispuestos. Pero nunca vamos a estar dispuestos si estamos adueñados. ¿Se dan cuenta? La preocupación era, Señor mío, era prestada. Vamos a ver qué pasó, mire. Ay, Jesucristo de Nazaret, qué lindo. Perdió algo que no era suyo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, mira. ¿Dónde cayó? Versículo 6. Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amén. El Señor, hermano, cuando nos trajo a esta tierra, nos dio un hacha. Algunos llegaron a este mundo como Jerónimo, ¿no? Claro, vos no sabés quién es Jerónimo. ¿Quién sabe quién es Jerónimo? 3. Nos estamos poniendo viejos, hermano. Gloria a Dios. Bueno, Jerónimo era un indio. Amén. De la tribu de los Comanches. Y justamente allí los gringos, ¿no? Llevan adelante ese grito, ¿no? Cuando van a la carga, al ataque. Jerónimo, porque esa es la cualidad que tenía ese cacique, ¿verdad? Él para llevar a sus tropas allí al ataque, él y aquellos que comandaban su ejército, su tribu, llevaban adelante y gritaban por el nombre de Jerónimo. Nosotros cuando llegamos a esta tierra nos dan un hacha. Esa hacha es prestada. ¿Qué será esa hacha? Esa hacha es nuestro futuro. ¿Cómo nuestro futuro? Sí. Nuestro futuro, pero no el futuro de ver cómo nos va en esta tierra, sino el futuro que Dios planeó para nuestra vida. La Biblia dice que Él nos conoció antes que nos formásemos en la pancita de mamá. ¿Sí? Dice la palabra que Él nos ha predestinado. O sea, vemos claramente que Dios pensó en nosotros antes que estemos aquí en esta tierra. Y que trazó un plan con nuestra vida. Cuando nosotros entramos en esta dimensión de pecado aquí en la tierra, ese plan comienza a tergiversarse porque las fuerzas del mal operan de tal modo que nosotros nos apartemos, nos separemos de los planes que Dios tiene. Pero el hacha simboliza, hermano, aquello que Dios nos ha dado y que un día vamos a tener que rendir cuentas. Amén. Miren, hermanos queridos, la Biblia nos da ejemplo de cómo tenemos que hacer nosotros, por ejemplo, aquellos que somos papá. Tenemos que comprender que los hijos son prestados. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces,
tenemos que acompañarlos con sabiduría. Y sí, pero a mí no me acompañaron, pastor. Bueno, a mí tampoco, pero tenemos la Biblia hoy. O sea, no importa lo que ha pasado. O sea, lamentablemente, si nuestros papis no han recibido la sabiduría del Señor, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero vos y yo estamos a tiempo de poder recibirla. Entonces podemos acompañar a nuestros niños, pero siempre sabiendo que es prestado. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que tener claro que es prestado? Porque a veces podemos cometer el error de querer ver reflejada nuestra vida en esos hijos. O que esos hijos ¿viste cuál es? ¿Qué dice todo papá? Bueno, todo no, pero unos cuantos. Dice, yo quiero que él logre lo que yo no logré. Quiero que haga lo que yo no hice. Claro, pero la cosa no es tan así. O sea, el Señor tiene un plan con cada uno. Lo que verdaderamente nos debería interesar a nosotros es que nuestros niños puedan descubrir el plan de Dios para cada uno. Puedan caminar por donde el Señor los conduzca, el Señor los lleve, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a ser buenos papás y vamos a cumplir con el mandato de guardar el hacha, ¿verdad? Porque es prestada. Esa hacha también simboliza los planes que Dios tiene en nuestra vida. Tenemos que guardarlos y tenemos que cuidarlos. No podemos perder esa hacha. A veces la perdemos. O nos alejamos del Señor o giramos a su alrededor y nunca llegamos. Pero es tiempo de empezar a valorar esa hacha. Es tiempo de empezar a valorar esos planes, esos propósitos. Nunca es tarde, hermano. Nunca es tarde. Avancemos un poquito, por favor. Mire, gloria a Dios. Gracias, Jesús. En 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 5, dice, Señor mío. Fíjense, aquí tenemos una dirección. ¿Dirección en cuanto a qué? En cuanto a las determinaciones que tenemos que tomar a la hora de comprender que el hacha se nos fue al agua. Si se nos fue el hacha al agua, ¿qué se nos fue al agua? Se nos pudo haber ido nuestro futuro. Se nos pudo haber ido los planes que Dios tiene. Amén. Entonces, fíjate qué interesante es esto. ¿Qué dijo este que perdió el hacha? Señor mío. ¿Qué dijo? Señor mío. Que es lo mismo que Eliseo. Ayúdame. ¿No es cierto? O sea, que ¿a dónde fue a buscar ayuda? Al varón de Dios. A Eliseo, al varón de Dios. Entonces, ¿cuánto de nosotros, hermanos míos, a la hora de que vienen los problemas, nos metemos para adentro, los sufrimos, los padecemos y seguimos tropezando? Es gran parte de nosotros. Pero la idea no es esa. O sea, el hacha no se debe perder, pero si se pierde, hay que buscar recuperarlo. ¿Y cómo se recupera lo perdido? ¿Solo? No. Fíjate lo que hizo este. Este fue a buscar al varón de Dios. Comprendió que la única... O sea, el hacha en el agua nunca más puede salir de allí. Chao, no la encontramos más. Vaya a saber cómo era ese lugar. No estamos hablando de aguas cristalinas o tal vez eran profundas y turbias. Entonces, él ya lo habrá pensado y dijo, chao, esto yo no la recupero más. ¿Dónde buscó la salida? En el Señor. Y a través del varón de Dios. Esto es muy importante. Entonces vos fíjate que la salida para muchas de nuestras cuestiones, ¿sabes dónde están? En el Señor. Y a través de la iglesia, a través del pastor. Tenemos que entender esto, por favor. ¿Por qué digo esto? Porque es fundamental comprender cómo hace las cosas el Señor. O sea, Dios puede bendecir nuestra vida en un santiamén. Amén. De la noche a la mañana. Él mueve su mano y ya está. Pero ¿por qué a veces no lo hace? Porque en la palabra Él dejó declarado cómo son las cosas. Y cuál es el sistema y el medio a través de cómo llega su bendición a nuestra vida. Él nos congrega. ¿Qué hace el Señor? Nos congrega. Nos une, nos hace formar parte de un cuerpo, nos hace valorar la iglesia. Amén. Pone autoridades sobre nuestra vida. Hay líderes espirituales sobre nosotros, nos hace valorarlos. Y la bendición viene de Dios a través de esos medios hasta nuestra vida.
Por eso que cada vez con más insistencia el enemigo de nuestra alma busca que vos y yo nos salgamos del sistema, nos corramos de la línea. Amén. Fíjense, hermanos queridos, ¿qué pasó cuando Cristo expiró en la cruz del Calvario? Dice que el velo se rasgó. ¿Cuántos conocen esa historia? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo se rasga, mostrando de esa manera que hay un libre acceso al Señor, que podemos tener una relación personal con Dios, que no es solamente el sumo sacerdote el que tiene que entrar como ocurría en los días de la ley, allí en el lugar santísimo. Pero eso es mal interpretado y es promovido de parte de las tinieblas. ¿Sabes para qué? Para que nosotros nos aislemos, para que nosotros nos separemos. Hermano, tenemos que entender algo. Lejos de Dios, nada podemos hacer, ¿verdad? Pero alejarse de la iglesia es alejarse de Dios. Alejarse del pastor que Dios te dio es alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque es el medio que el Señor va a utilizar para bendecir nuestra vida. Hermano, para que nuestra vida sea bendecida, ¿a dónde nos llevó el Señor por primera vez? A la iglesia. A la iglesia. Amén. Y en la iglesia había un varón de Dios. ¿Sí? Y a través de ese sistema, entre comillas, nuestra vida fue bendecida. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos míos, tenemos que entender que nuestra bendición está en el orden divino del Señor. Y ese tenemos que buscar. De esa manera la bendición llegará. Entonces, de alguna manera podríamos decir que la bendición para nuestra vida viene de parte de Dios, pero llega hacia nosotros a través de gente. O sea que Dios para bendecirnos utiliza gente. El diablo también. ¿Amén? El diablo también. Dios para bendecir nuestra vida usa gente. El diablo para maldecir nuestra vida también utiliza gente. Somos nosotros, profundizando en las Escrituras, acercándonos al Señor, los que vamos a poder tener la capacidad de poder hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Gloria a Dios. Hermano, qué tremendo esto, por favor. Gracias, Jesús. Mira, vamos a Apocalipsis, capítulo 2. Miren, acompáñenme, vamos al último libro de la Biblia. Gloria a Dios. Capítulo 2, versículo 5 de Apocalipsis. Miren lo que dice acá, hermano. Aquí hay un consejo apostólico. ¿Quién fue el que escribió Apocalipsis? Juan. Gloria a Dios. Entonces, un consejo apostólico. Gloria a Dios. ¿Y qué dice? Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, venderé pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significa esto, o mejor dicho, que tiene que ver con el hacha? Que tiene que ver con la historia de Eliseo, mucho. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermanos, recordamos de dónde, ¿qué le preguntó Eliseo al que perdió el hacha? ¿A dónde la perdiste? ¿Amén? ¿Dónde está? ¿Qué hizo el que perdió el hacha? Se cayó ahí. Amén. Porque necesitaba recuperar lo perdido. Muchos de nosotros necesitamos recuperar lo perdido, hermano. Mire, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete. ¿Amén? Señor, se me cayó, era prestada. Gloria a Dios. Entonces ahí está el arrepentimiento. De haber perdido algo que no nos pertenecía y que deberíamos haber cuidado mucho. Gloria a Dios. Fíjate, qué tremendo esto. Vos sabés, esto, hermano, yo tenía 14 años y escuché la voz del Señor llamándome. ¿Qué hice? Perdí el hacha. Porque no fui. No hice oído a la voz del Señor. Amén. Entonces, llegué 15 años después. Fueron los peores 15 años de mi vida. Durante esos 15 años, yo estaba con el hacha perdida. No había valorado la oportunidad de Dios. No había valorado lo que Dios tenía para mí. Entonces,
Llega el tiempo de su gloriosa venida. ¿Cuántos entienden esto? Él está a las puertas. Entonces cada uno de nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Amén. Y tomar conciencia de que necesitamos arreglar nuestras cuentas con el Señor. Y decirle, Señor, ay Dios mío, yo no quiero hacer las primeras obras. Amén. Quiero recuperar lo perdido. Hermano, por favor, esto es muy importante, recuperar lo perdido. Pues si no, vendré pronto a ti. ¿Cuándo vendrá? Y quitaré tu candelero. Gloria a Dios. El candelero es quitar la luz, es quitar la revelación, es andar en tiniebla. El que no tiene candelero, no tiene luz, no tiene visión, está en tinieblas, no tiene dirección. Amén. ¿Qué veíamos hace poco? ¿Recuerdan? En el diseño del templo, el atrio en primer lugar. El atrio tenía luz propia, la luz del sol estaba descubierto, o gran parte del atrio estaba descubierto. Pero quien avanzaba un poquito más, llegaba al lugar santo. ¿Y qué había en el lugar santo? El candelero. Era la luz, era la iluminación, la luz que Dios nos da. Dice, pero si no, vendré pronto y quitaré el candelero de su lugar. Pero esto puede ser distinto si nos arrepentimos. Amén. Qué interesante es esto, hermano. Entonces llega el tiempo de pagar deudas, llega el tiempo del blanqueo, llega el tiempo de arrepentirse, llega el tiempo de arreglar cuentas con el Señor. ¿Por qué? Hermano, porque si no lo hacemos en este tiempo, no sé si nos queda mucho más tiempo. Amén. Ay, pero qué miedo, pastor. No es el miedo la motivación que tenemos que tener, sino el amor por Él. No es por miedo que tenemos que hacer las cosas, sino el amor. Y pastor, pero yo ¿lo amo o no lo amo? Bueno, mira, para poder tener en claro eso, primeramente, nosotros la amamos porque Él nos amó primero. Él dio hasta la última gota de su sangre por nosotros, hermano mío. Y eso es algo que jamás podemos olvidar. Y es lo suficientemente grande ese amor para que vos y yo podamos corresponderle. Gloria a Dios, qué lindo esto, hermano, por favor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a Mateo, capítulo 12. Acompáñame. Mateo 12. A ver. 12:13. Gloria a Dios. A partir del versículo 9 hay una historia, que es la historia del hombre de la mano seca. ¿Sí? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 13. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Gloria a Dios. ¿Qué pasó ese día? Esto ocurrió en una sinagoga. En ese día ocurrió un milagro. Jesús restauró esa mano. La mano de este hombre, la cual estaba seca, fue restaurada en ese tiempo, en ese momento tan, pero tan especial. Fíjense que esto se hizo, este milagro Jesús lo lleva adelante, no contendiendo con los demás, porque los demás decían, no, podés sanar a una persona de reposo, ¿no? Y le buscaban problemas, y le buscaban, ¿no?, poder pelearlo de alguna manera. Pero Jesús termina sanándolo. ¿Saben por qué? No para demostrarle que él tenía poder, no para demostrarle que a él no le importaba que era un día de reposo, sino porque amaba al hombre que tenía la mano seca. Porque cuando el Señor identifica algún área de nuestra vida que necesita restauración, Él acudirá, Él se hará presente. Pero miren esta historia, algo que dice y que es muy importante comprender. Miren, gloria a Dios. Vamos a ubicarnos en la historia. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había uno que tenía seca la mano. ¿A dónde estaba este? En la sinagoga. ¿Y qué estaba haciendo ahí? ¿Y qué sé yo? ¿Sería un judío más? Mirá, había uno que tenía seca una mano. Y le preguntaron a Jesús para poder acusarle. Pero eso es una historia aparte, porque ellos le buscaban la vuelta a Jesús para condenarlo.
Pero ¿qué hacía en la sinagoga? Porque la verdad, más de uno lo miraría medio torcido, ¿no es cierto? Hasta lo condenarían. Fíjese cómo los judíos de aquel entonces, aquellos que seguían a Jesús, cuando vieron un ciego de nacimiento, le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus? O sea, eran de condenar. Pablo se enojó con Pedro, porque Pedro era de condenar. Entonces, fíjense que si vos tenés algo que necesita restauración en tu vida, ¿verdad? Y te vas a la iglesia, la restauración no viene, y encima hay condenación sobre tu vida, ¿cómo te vas a sentir? ¿Cuánto tiempo va a durar en esa iglesia? Yo creo que poco. Amén. Pero estaba allí. Entonces quiere decir que estaba en el lugar correcto, con la fe necesaria. Entonces, hermano, fíjate, si en esta mañana nosotros, estando en el lugar correcto, porque pregunta que está lo tuyo, ¿dónde estamos? ¿A dónde estamos? Estamos en la iglesia, hermano. Estamos en el lugar correcto. Pero estamos con la fe necesaria. Las cosas pueden cambiar. La restauración puede ser una realidad. Y bueno, pastor, pero yo no tengo la mano seca. Gloria al Señor. Claro que no. Pero tuviste alguna deuda por allí, que hoy fuiste consciente a través de la guía del Espíritu Santo. Y esa deuda seca la relación con los demás, seca la relación con los nuestros. Esa deuda, hermano mío, que a veces nosotros supimos conseguir, va secando nuestro corazón. Dios mío, por favor. Es tremendo. Yo no sé si algunos de los que están aquí presentes han experimentado en carne propia, ¿no? El hecho de lo que los enojos, la falta de perdón, la ira, produce, hermano. Los efectos son devastantes en la vida de una persona, porque te va secando por dentro. Te va secando por dentro. Hermano, por favor. Y nosotros, antes de llegar a Cristo, fuimos el producto de lo que vimos, de lo que escuchamos, de lo que palpamos. ¿Amén? Yo no sé cómo eran las cosas en tu casa, ¿no? Pero en la mía era así, a cara de perro, hermano. Y nos enojábamos, y nos enojábamos en serio, hermano. Gloria a Dios. Yo trabajaba con un tío juntos todos los días, 12 horas diarias. Y nos enojamos y estamos 3 meses sin hablarnos. Y 12 horas diarias. Gloria al Señor, tremendo. Por favor, hablándonos con terceras personas. Ay, Dios mío. Y eso es tremendo, ¿eh? Pero eso va por dentro, te va secando. Te va secando. O vos te querés acercar a un ser querido y es una pared. Yo no sé si alguno vivió una cosa así. ¿Amén? Y no puede entrarle, ¿eh? No hay forma que te escuche. O parece que te escucha, pero después te das cuenta que con las actitudes que tiene no te escuchó. Y es un... ¿no? ¿Pero qué pasó acá? Entonces te va secando. Esa falta de perdón, esos enojos que van creciendo y van creciendo. Hermano, no hay nada más lindo que estar contento. Pero de veras, yo recién pude estar contento cuando Cristo ingresó en mi corazón. ¿Amén? Lo primero que me dijo mi pastor, vos tenés que arreglar tu situación con tu papá. ¿Por ahí hay que empezar? Por ahí hay que empezar. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hay una instancia que a lo mejor puede ser esta instancia para algunos de los que están acá. Entonces Dios te está diciendo, bueno, por acá tenemos que empezar. Tiene que venir la restauración. Gloria a Dios. Y si todavía tenemos el candelero y no fue quitado, ¿quién tiene la luz? Nosotros. Gloria a Dios. Entonces el que tiene la luz tiene que ir adelante. El que tiene que dar el primer paso, ¿quién es? El que tiene el candelero. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dar el primer paso. ¿Sabes qué hice yo? Le fui a pedir perdón a mi papá. ¿Sabes qué hizo mi papá? Me echó peor que antes. Entonces, en ese momento yo dije, ¿qué pasó? No puede ser que me esté pasando esto. Si yo me humillé, mirá qué bárbaro lo mío, ¿no? Qué grande.
Viví en desobediencia, en rebeldía, haciendo lo que yo quise durante años, y porque me humillé una vez, ya tenía todo el derecho de... No es así la cosa. No. Gloria a Dios. No. Mire, hermano, la obra de Dios siempre va a ser probada. Así dice la Biblia. En este caso, ¿de qué obra estamos hablando? La mía. En teoría, yo estaba renovado, ¿no? Yo estaba libre, yo estaba bendecido en Cristo. Esa es una obra de Dios, ¿verdad? Va a ser probada. Entonces, hermano, tenemos que dar un buen fruto a la hora de la prueba. Si no hay fruto, estamos reprobados. Y si estamos reprobados, ¿qué hay que hacer? Prepararse para el próximo examen. ¿Sí? Entonces yo me fui para la iglesia, pero yo me fui a la iglesia a reprocharle al pastor. Sí, hermano, yo me fui a la iglesia a reprocharle al pastor. Pues yo le dije, pastor, vos me dijiste que yo vaya y le pida perdón. Yo te dije que esto no iba a funcionar, ¿no? Señor, yo te lo dije. Así el pastor se reía, ¿no? Gloria a Dios, me decía, pobre, pensaría, pobrecito, miralo a este, ¿no? No entiende nada. Bueno, pero le digo, pastor, vos me hiciste ir. Y mira ahora cómo están peor las cosas que antes. Y bueno, va a tener que ir de vuelta, me dijo. Gloria a Dios, hermano. Entonces, ¿qué obra está siendo probada allí? Allí, hermano, están siendo probadas a ver cómo andamos nosotros para humillarnos, si somos dispuestos o no, estamos dispuestos a hacerlo o no. El que se humilla, Dios lo exalta. El que se exalta, Dios lo humilla. Así que en el primer intento no funcionó. Ni siquiera funcionó el segundo. Porque no hubo un intento. Lo preparó Dios al momento, hermano. ¿Amén? Lo preparó el Señor. Y cuando nos quisimos acordar, estábamos llorando y abrazando juntos. Lo preparó Él. Pero primero, trabaja acá. Porque el problema está acá. La raíz de amargura y el dolor está acá, la falta de perdón está acá. Entonces trabaja el Señor allí y empieza a sacar. A veces nosotros estamos completamente convencidos, ¿no?, de que tenemos razón en estar ofendidos. O sea, nos pasa, hermano. Decimos, no, pero mira lo que me hizo. Mira cómo me falló, me traicionó. Fíjate. O sea, tenemos 1000 razones para creer que estamos bien, pero estamos mal. Porque en teoría el candelero lo tenemos nosotros. Entonces somos nosotros los que tenemos que bajar. Amén. ¿Para qué tenemos que bajar? ¿Qué hace el acomodador en el cine? Baja con la luz para guiarnos, para que no tropecemos, ¿verdad? ¿Y después qué hace? Se va. Amén. Espera la propina, hermano. Viene el botín. Bueno, también hay botín para nosotros. Decirle que está lo tuyo. Vos tenés que perdonar a alguien. Opa, gloria a Dios. Yo no, dicen todo. Qué lindo, gloria a Dios. Gracias. Entonces se ve que el pastor ni oró para esta palabra. Cualquier cosa te está predicando. Mira, gloria al Señor. Ay, Jesús. Mira, Eliseo, volvamos a Segunda de Reyes, mira, por favor. Qué lindo es el Señor, hermano. Mira, Segunda de Reyes, capítulo 6. ¿Dónde está?, preguntó. Él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo, lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y le dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. A partir del versículo 8 en adelante, es como que la historia pega un giro. Ya no se habla más del hacha, ya no se habla más de la cosa, ya quedó cerrado el caso. Daría más para hablar, pero ¿por qué se cerró el caso? Se cerró el caso porque hubo una recuperación. El varón de Dios dijo, toma, acá está. Ocurrió un milagro porque no puede flotar el hacha en lo natural. Ocurrió un milagro, pero ¿para qué ocurrió un milagro? Para poder darnos una nueva oportunidad. Amén. O sea, los milagros no son instantáneos o están a nuestro gusto y piacere en el momento que queremos. Tienen un propósito detrás. El propósito en este caso es recuperar lo perdido. ¿Pero qué recuperó?
La madera que vino a buscar, el hacha, para seguir trabajando. Amén. O sea, el Señor nos da la oportunidad de poder continuar. Entonces vos fíjate, yo fui a ver a mi papá, me dijo, hermano, ese día se despachó y me dijo todo lo que no me dijo antes. Todo lo que guardó durante 14 años, me lo dijo esa mañana. Ay, Señor. Gloria a Dios. Y bueno, entonces, ¿qué me dio allí? Me devolvieron el hacha ese día. O sea, no encontré a mi papá. Perdoname, hijo. No. Primero me dieron el hacha. Tenés que seguir trabajando con esta hacha un tiempito más. Tenés que seguir creyendo. Tenés que seguir confiando. Tenés que seguir perseverando. No está todo perdido. Amén. El candelero lo tenés vos. Y encima tenés que hallarte la boca, porque el candelero lo tenés vos. Se supone que el que creció espiritualmente sos vos. Hasta medio injusto parece. Pero no es injusto. Es lo correcto. Es lo que corresponde. Y nosotros tenemos que empezar a ver las cosas de esa manera. Hermanos míos, por favor. Sí, pero a mí me ofendieron. A vos porque no te pasó lo que me pasó a mí. Te estoy diciendo que sí. A todos en algún momento nos ha pasado algo de esa naturaleza. Pero tenemos que tener la capacidad que tuvo Cristo. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Agachó la cabeza. Amén. Consumado es. Agachó la cabeza. Si Cristo agachó la cabeza, pero mira el pastor lo que te viene a decir esta mañana. Encima que tiene pocos problemas que tiene que agachar la cabeza. Si Cristo agachó la cabeza, nosotros también tenemos que aprender a agachar la cabeza. Pero es injusto, pastor. No puede ser porque yo soy tan bueno con él. Siempre le hago regalitos, siempre estoy atrás. No importa. El que tiene el candelero sos vos. El que tenés que aprender a agachar la cabeza sos vos. Y eso va a traer botín. Eso va a traer fruto. Hermano, por favor, es importante esto. Jesús lo estaban matando y dice, perdónalos, no saben lo que hacen. Ese es el Dios que vos y yo seguimos. No estamos siguiendo al Dios que esperaban aquellos, ¿no? Como Barrabás, que esperaban un Mesías guerrero y que termine con la dictadura de los romanos. No. Apareció un Mesías que vino a dejarnos una lección. Vino a devolvernos el hacha. Y fíjense que él forma un equipo y se va. Y se vayan, prediquen el Evangelio a todo el mundo. O sea, les dio el hacha, restauró la situación, restauró sus corazones, restauró su vida, les dio un hacha y les dio la oportunidad de volver a empezar. Por eso tenemos un Dios de nuevas oportunidades. Pero las nuevas oportunidades que Dios da son nuevas oportunidades ¿de qué? De volver a comenzar, de volver a empezar. Y para eso no tenemos que temer al hecho de volver a empezar. Si lo podemos lograr con Él. En otro tiempo no se podía, hermano. Gloria a Dios. Pero lo podemos volver a lograr. ¿Cuánto dicen amén? Decirle que está lo tuyo. El Señor te va a dar un hacha, no una motosierra. Hay que esforzarse, hermano. Gloria a Dios. Qué lindo, por favor. Entonces vos fíjate, le dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Y mira lo que dice después. Versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos. Se va para otro lado. Pero mira para dónde va. Gloria a Dios. El varón de Dios, frente a esta situación, ¿qué había pasado? Los sirios se levantaron, el enemigo se levantó. Dice, el varón de Dios envió a decir al rey, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van para allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. ¿Cómo se movían? El rey, el que comandaba las fuerzas y las tropas, y el ejército, se movía consultando a Dios a través de el varón de Dios. De esa manera se dejaba guiar. Mire, gloria a Dios.
¿Qué pasó después de esto? El corazón del rey de Siria se turbó. Este era el enemigo. Gloria a Dios. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros buscamos y nos encaminamos correctamente hacia la bendición? El corazón del enemigo se turba. Y al turbarse, ¿qué pasa cuando alguien se pone nervioso? Comete errores. ¿Amén? Entonces, el enemigo está acostumbrado a que los errores los cometamos nosotros. Y cada vez que vos y yo pisamos el palito, él hace de las suyas. Pero si nosotros tomamos el camino correcto, el que se va a turbar va a ser él. Amén, hermanos, mire. Dice, gloria a Dios. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. ¿Qué le dijeron al rey de Siria? Hay profeta, hay palabra de Dios en Israel. Por eso pasa lo que pasa. Gloria a Dios. Porque allí, en un momento, el rey de Siria dice, ¿quién me está traicionando? ¿Cómo conocen ellos los planes míos? Pero no era que lo traicionaban, sino que había profeta en Israel. Y miren qué interesante esto, hermano. Gloria a Dios. No, señor, le dijo este criado, sino que el profeta Eliseo está allí. Él le declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Cómo? El profeta declara al rey de Israel las palabras que el rey de Siria habla en lo secreto. Le desbarata los planes. Amén. Entonces, cuando vos y yo nos acercamos por el camino correcto a la palabra de Dios, Dios va a empezar a desbaratar todos los planes del enemigo. ¿Se dan cuenta? Pero comprendamos la palabra. ¿Cuál es el camino correcto? O sea, esto es tremendo, hermano. En los tiempos de gracia, ¿cuántos saben que estamos en tiempos de gracia? En los tiempos de gracia se prestan para mucha confusión. Por ejemplo, en estos días, si alguien quería recibir una palabra de parte de Dios, ¿qué hacía? Se iba a ver al profeta que estaba de turno. ¿Amén? En este caso, Eliseo. Hoy día, la cosa ha cambiado. ¿Por qué? ¿Ya no hay más profetas? Sí que hay profetas. Pero cambiaron las costumbres, porque algo se malinterpretó. Miren. En los tiempos de gracia, nosotros tenemos un libre acceso al Señor, ¿verdad? Tenemos un libre acceso al lugar santísimo. Se rasgó el velo. Podemos ir a la presencia del Señor, ¿verdad? Pero, hermano, tenemos que entender esto. ¿Ir a la presencia de Dios a qué? A humillarnos. Porque estamos frente a Dios. No estamos frente a un hombre. Estamos frente a Dios. Tenemos un libre acceso para poder humillarnos a sus pies. En los tiempos de gracia, vos y yo tenemos una relación personal con el Espíritu Santo. Amén. Antes, en el Antiguo Testamento, la voz de Dios era la voz del profeta, nada más. Dios hablaba por medio del profeta. En estos tiempos, el Espíritu Santo puede hablar a nuestro corazón. Pero es interesante comprender algo. El sistema no fue abolido, no desapareció. La bendición sacerdotal sobre nuestra vida no está abolida. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué yo les hago esta aclaración? Porque el enemigo es un especialista en dar vuelta a las cosas, en tergiversarlo todo, para traer confusión a nuestra vida. Entonces querrá que nosotros tengamos una relación personal con el Espíritu Santo y nada más. Amén. Y hermano, tenemos que entender esto. Mira, gloria al Señor. Eliseo, el cual es protagonista de esta historia, Eliseo es el que está dando instrucciones, es el que está revelando, es el que Dios utiliza para eso. Eliseo caminó con Elías y no se le separaba un minuto. Era una esponja para aprender de Elías. Servía a Elías. ¿Por qué lo hacía? Elías le decía, listo, volvete. No, le decía, yo me quedo contigo. Amén. ¿Por qué Eliseo, hermano mío, hacía lo que eso, se movía de esa manera? Porque Eliseo conocía estos principios.
Entonces, yo puedo tener una relación personal con el Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que no tenga iglesia, que no tenga pastor, que no tenga consejo. Entonces, esto hay que enfrentarlo en estos días. Es el gran problema que tenemos, hermano. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos nuestros que no se dieron cuenta y perdieron el hacha. Perder el hacha es perder el propósito. ¿Por qué? Porque se quedaron sin iglesia. Y muchos de ellos a veces me llaman a la radio y me dicen, pastor, ¿pero qué querés? Yo no puedo ir más a esta iglesia. Y me dan sus razones. Y yo a veces me quiero morir porque tenés que decirle, tenés razón. Pero no puedo decirle, te tenés que quedar solo. Porque no funciona de esa manera. O sea, lamentablemente son tiempos complicados, son tiempos en donde no corre justamente la verdad, sino todo lo contrario. Pero en estos tiempos, más y más, nosotros tenemos que llegar a la palabra para conocer la verdad y ser verdaderamente libre. Pero eso no quita de que nosotros nos quedemos aislados solos, hermano. No cometamos ese error. Nosotros tenemos que tener iglesia, nosotros tenemos que tener pastor. Tenemos que tener un poco de puntería primero. ¿Amén? Para echar un vistazo, por lo menos. Pero, ¿cómo tengo que terminar yo? Con iglesia y con pastor. No puedo creer que solamente voy a tener una relación a través del Espíritu Santo con el Señor, porque el diablo se nos va a meter. ¿Y sabes por qué se nos va a meter en esa relación? Porque tiene derecho legal a hacerlo. Porque es una cuestión de legalidad. Fíjese, hermano, si leemos el libro de Job, ¿a cuánto le gusta el libro de Job? A mí no. Es medio, ¿no? Gloria al Señor, pero hay que leerlo, ¿no? Gloria a Dios. El libro de Job dice que el diablo, Satanás, le dice a Dios, ¿cómo no va a estar contento Job? ¿Cómo no va a adorarte? ¿Cómo no te va a bendecir? ¿Cómo no vas a decir que es un buen siervo si vos hiciste un vallado a su alrededor? Lean el libro de Job. Cuando comienza el libro de Job, dice que Satanás se presenta delante de Dios y Dios le dice a Satanás, ¿consideraste a mi siervo Job? Entonces Satanás le dice, pero ¿cómo no va a andar bien, no va a ser un buen siervo de Dios si vos hiciste un vallado alrededor de todo lo que él tiene, de su casa, su familia, su dinero, su todo? Y le dice, quítale el vallado y vamos a ver si no te maldice. Entonces el Señor le permite al enemigo alcanzar la vida, no la vida, pero sí todo lo que rodeaba a Job. Entonces vemos claramente que si nosotros estamos en la voluntad de Dios, hay un vallado a nuestro alrededor. Ese vallado es genuino, es guardándonos el Señor. Amén. No es que, porque tengo que cumplir las promesas a tal Dios para que me vaya bien. No, sino que si yo estoy en concordancia con Dios, haciendo su voluntad alrededor mío, alrededor de mi casa, habrá un vallado. Amén. ¿Cuál es la casa? Y aquella que tengo allá en las lomas. No, o sea, nuestra casa, nuestra familia, nuestra descendencia, nuestra semilla, nuestra simiente. Amén, hermanos míos, se cumplirá el propósito de Dios en cada uno de ellos. Y esto es muy importante entenderlo. Esto a veces cuando somos jovencitos no lo entendemos, ¿no? Cuando empiezan a llegar los chicos ya empezamos a ver las cosas de otra manera. A los 50 ya te convertí. Y empecé a tomar noción realmente de lo que significa estar en Cristo. Pero ¿saben una cosa? Estamos en los últimos días y el hacha salió a flote. Eliseo nos está diciendo, tómalo. Es la oportunidad que vos y yo tenemos de poder ponernos a cuenta con el Señor, pagar las deudas que tengamos, acogernos a la moratoria, amén, estar al día, agradar a Dios y esperar el corto tiempo que nos queda antes de su venida. Vamos a ponernos de pie y oremos juntitos. Gloria al Señor. Él está aquí, hermanos. Gloria a Dios. Cerrá tus ojos un instante y vamos a hablar con Dios. Él es el que nos ha convocado en esta mañana. Él es el que te movilizó en esta hora a llegar a la iglesia. Él te inquietó. Él preparó y dispuso todos los tiempos para que vos y yo en esta mañana podamos estar congregados en su nombre. Vamos a orar, hermano. Orar es hablar con Dios. Hablemos con Él. Tenemos esta gran oportunidad de poder hablar con Él. Gloria a Dios. Cada vez estamos más cerca, sí, de la venida del Señor.
Sí, mi hermano. Cada vez estamos más cerca de la venida del Señor. Pero también cada vez estamos aún más cerca de los días de Elías, que son días de restauración. Y esa restauración será una realidad. ¿Cuántos se atreven a creerlo conmigo? Será una realidad, hermano. Habrá restauración familiar. El corazón de los padres se volverá a los hijos. El corazón de los hijos se volverá a los padres. Habrá restauración familiar. Pero para que eso ocurra, dice que el corazón de los padres es el que primero se tiene que mover. Gloria a Dios. Pastor, pero entonces tu testimonio, vos fuiste a ver a tu papá. Pero yo fui a ver a mi papá porque yo tenía el candelero, hermano. Gloria a Dios. Y vos también tenés ese candelero. Es importante comprender que quien tiene el candelero es el que tiene que alumbrar el camino, dar el primer paso. Es el corazón del Padre acercándose allí a los hijos. Hace muy poquito tiempo un varón me decía: pastor, pero para que haya restauración en mi casa es muy difícil porque estamos los dos en Cristo. Estamos los dos en Cristo y los dos conocemos la verdad, sin embargo acá estamos. Gloria a Dios. Entonces yo le dije: varón, vos sos el que tenés el candelero. No, pero vos no escuchaste, pastor, mi esposa también es creyente, ella conoce. Hermano, hay una cabeza en el hogar y esa cabeza, ese lugar es tuyo. Vos sos el que tenés el candelero, vos sos el que tenés que traer la luz. Y quien trae la luz es el que agacha la cabeza primero. Gloria a Dios. El que trae la luz es el que se humilla primero. El que trae la luz es el que marca el paso primero. Hermano, vamos todavía. Vamos, que se puede lograr. Se puede lograr, pero no se logrará con soberbia. No se logrará con altivez, sino todo lo contrario. Vamos, mi hermano, que si el Señor en esta mañana nos está devolviendo el hacha, por algo es. Él confía que vos y yo podemos seguir utilizando esa herramienta para bendición, porque Él confía en tu vida. Tal vez pasaste por momentos difíciles, por momentos de angustia, de dolor, de desesperanza, pero llegó la hora, hermano. Llegó la hora de realmente tomar conciencia de que no podemos seguir con aquello que nos fue prestado, perdido, sino que es tiempo de recuperarlo. Tómalo, le dijo Eliseo a aquel profeta que estaba trabajando. Es tiempo de seguir cortando madera, es tiempo de seguir avanzando. Aún el reloj sigue dando vueltas, mi hermano. Y hasta el último segundo, hasta el último momento habrá oportunidad. Habrá oportunidad de salvación, habrá oportunidad de restauración, habrá oportunidad de liberación. Padre amado, bendito Dios, yo bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret a cada uno de mis hermanos amados en esta mañana. Y te ruego de todo mi corazón, Señor, que esta palabra sea encendida en fuego dentro y estalle en sus corazones, de tal manera que cada uno de nosotros podamos ser movilizados por ella, Señor. Amado Señor, ponemos esta palabra como frontal delante de nuestros ojos. Y esta palabra se llama restauración. Esta palabra se llama reconciliación. Esta palabra se llama perdón. Y es la bandera que levantamos, Señor, junto con la bandera de Cristo, y llegaremos a la meta. Habrá libertad en nuestra vida, porque soltaremos perdón y tú soltarás tu poder, Señor. Ese poder de restauración, ese poder de nuevas oportunidades. Gracias, Señor, por esta mañana. Bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana y declaro en el nombre de Jesús que esta palabra estará presente en sus corazones y con tu ayuda cada uno de nosotros la pondremos por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Te alabo. Gracias, Jesús.